Con la idea de poner en marcha el Plan de Educación Cívica Electoral, Patricio Santamaría, presidente del Consejo Directivo de CERVEL, visitó Iquique como parte de una gira por todas las regiones del país. Conversamos con él de cómo cumplir con la tarea de formación ciudadana en materia electoral y cuál es la debilidad más grande en educación cívica, entre otros puntos interesantes. Yo diría que va un poco en la línea de entender el sentido del voto. Porque nosotros lo que nos interesa precisamente en un momento que desde el año 2012 el voto pasó a ser voluntario, que las personas participen, pero electoralmente participen como se participa electoralmente, votando. Y yo creo que ahí no hay una asociación efectiva entre lo que significa el ejercer o expresarse a través de los mecanismos que están establecidos en la ley, delegando la soberanía, ejerciendo un derecho humano como el derecho a elegir y incorporándose, teniendo un cierto sentido de la comunidad. Y esto es razonable que sea así, porque si uno mira, revisábamos los documentos del Ministerio de Educación en varias páginas, creo que en una o dos oportunidades se señala la palabra voto. Se ha alentado la participación y es muy bueno. La participación ciudadana es fundamental en una serie de aspectos, pero creo que hay un déficit respecto de incluir dentro de la participación ciudadana el participar en las elecciones propiamente tal, donde en una democracia representativa uno delega la soberanía en representantes o define algunos temas. Nosotros en unos días más tenemos el 29 de septiembre un plebiscito comunal en San Pedro de la Paz, en la región del Biobío. Los votantes piensan que los políticos los buscan solo a la hora de votar y luego los olvidan. Hoy día el surgimiento de liderazgos jóvenes, Greta Thunberg, por ejemplo, que es un ejemplo de lo que significa una adolescente que asume tareas relevantes, de alguna manera grafica un problema que en nuestra región, incluso en Europa, se empieza a dar, un poco lo que usted señala, Reinaldo. Las personas votan y el ejercicio de la representación por parte de las autoridades muchas veces no se hace cargo de los problemas que quieren resolver las personas. Y cuando no hay conflicto, a veces, en definitiva, uno como que nota y los ve no preocupados del tema. En eso se han hecho estudios y hay experiencias que son bien interesantes, que incluso están dejando hoy día algunos promoviendo que el voto no exista, que hay una experiencia, bueno, no digo que se vaya a dar próximamente, pero sí ya se ha planteado en algunos casos, por ejemplo, en definitiva, conformar los órganos colegiados, no a través del voto, sino a través de sorteos. Las personas tienen que conocer los antecedentes, los datos electorales para poder hacer reclamos, como lo hicieron de hecho en Camiña, en Guara, creo, en la elección pasada, como nosotros lo hicimos en Colchane y en Sierra Gorda, en la región de Antofagasta, cuando al conocer los datos nos damos cuenta que efectivamente personas no han cumplido los temas o los requisitos para tener un determinado domicilio y se da o se denomina lo que popularmente se conoce como acarreo. Entonces aquí uno mira las redes sociales y hay una condena directa y concreta sin preocuparse de, por último, averiguar y saber, mire, aquí no hay filtración. Cuando uno tiene que cumplir una disposición legal que obliga a publicar y cuando algunos, porque en esto también hay que ser muy claro, con propósitos comerciales obtienen estas bases de datos, utilizan, bueno, ahí hay que señalar, y nosotros en eso vamos a ser muy claros y categóricos en perseguir las responsabilidades penales de las personas que utilicen comercialmente o comercialicen el padrón electoral. ¿Cómo eliminar la mala práctica del acarreo? Sí, bueno, nosotros ahí por primera vez en las elecciones pasadas interpusimos denuncia ante el Ministerio Público en aquellos casos de comunas donde era relativamente evidente, por los datos obviamente que conocemos y que además son públicos, que existía este fenómeno del acarreo. Porque claro, hay casos sobre todo en la zona sur, por ejemplo, en lugares donde hay destacamentos militares, etcétera, que también hay un crecimiento mayor y el censo habitacional no coincide con los domicilios electorales, pero ahí se trata precisamente porque o son contingentes militares que trasladan rápidamente y muchas veces terminado el servicio militar mantienen ese domicilio electoral, no está el interés de volver al lugar donde efectivamente viven. Entonces, yo creo que aquí uno de los temas yo creo que tiene que ver con esta apertura que significa dar distintas posibilidades de domicilio electoral.
Es un asunto que incluso nos complica. Hoy día, tradicionalmente el domicilio electoral era el lugar de residencia. Hoy día, al año 2012, se abrió al lugar de trabajo, al lugar de estudio. Entonces ya da una cierta... distinto sería si hubiese un solo domicilio. Incluso para los efectos de acercar los locales de votación, a nosotros nos serviría porque podríamos georreferenciar y saber con seguridad que la persona pernocta o duerme en el lugar donde vota al día siguiente. También en esto creo que, y nosotros lo estamos haciendo en este momento, ha colaborado el hecho de que el padrón no se realice definitivamente o no se ordene definitivamente. Nosotros hacemos un padrón a los 140 días, antes de la elección se cierra el padrón, 120 días, nosotros ese padrón se establece como padrón provisorio y se le entrega a auditoras externas que revisan y que nos alertan de alguna forma a aquellas comunas donde hay un cambio de domicilio mayor a lo normal. 90 días publicamos el padrón y esto es de conocimiento de la ciudadanía y el padrón auditado, se permiten los reclamos ahí ante el Tribunal Calificador de Elecciones, ese es el procedimiento, y recién 60 días antes está el padrón definitivo. Entonces, yo creo que si uno trabaja en tema de reducir la posibilidad de distintos domicilios, si a partir de esta auditoría nosotros en la próxima elección pretendemos masificar las denuncias, que efectivamente se sancione el hecho de estos cambios sin mayor sentido. Significa también una tarea que para nosotros nos haría requerir de mayores fiscalizaciones. Cuando uno se da cuenta que hay 90 personas domiciliadas en un sitio de Eriazo, para eso tiene que ir al lugar, ver, constatar. Entonces aquí hay distintas medidas que se pueden tomar y que ya hemos tomado ejemplarizadoramente en al menos 2 comunas del norte donde era evidente la situación de la carrera. Ahora, sin duda atenta contra la democracia, porque la voluntad popular... ¿Qué pasa con el tema de la consulta popular? Elige tu mascota, un programa que tenemos, ¿no es cierto?, en la región del Biobío, elige tu colación, donde los parvularios de 3, 4 años están votando en un ejercicio de votación. Hay estudiantes de educación básica, educación media, todos los estudiantes de la Universidad de San Sebastián, por ejemplo, de la región de Los Ríos, eligieron sus centros de alumnos con el mismo procedimiento de la Ley de Votaciones Populares y Escrutinio y supervigilados por el CERVEL. Entonces estamos trabajando con profesores y con los profesores hemos podido captar, mire, los niños en esta etapa de la vida no entienden esto de que se conforme una especie de voluntad general, como ellos solamente responden a lo que es su interés particular, el interés que expresan como voto y no son capaces de entender esto que hay algo mayor, el sentido de lo comunitario, en definitiva el sentido del bien común, que además se ha perdido porque nos hemos ido organizando como sociedad en una línea muy individualista, etcétera, etcétera. Entonces, ahí yo creo que es un tema en el que nosotros podemos de alguna forma ir colaborando, ir mostrando este tipo de temas de manera transversal, sin una mirada partidista, que es lo que podría en definitiva echar a perder un plan como este. Hay que hacerlo, digamos, de una mirada mayor. Y además hemos tenido la posibilidad, y por eso hemos ido a colegios vulnerables, zonas. Esta región participó menos del 40%, 39,5% fue el porcentaje de participación en toda su comuna. Pero además hemos podido captar, por ejemplo, que en una muestra de las personas que votaron, hay un 29% de personas que no han votado nunca en las últimas 6 elecciones. Hasta ahora llevamos 150 profesores formados. ¿Cómo no vamos a estar contentos? 50 profesores en la zona de Putre, Parinacota, 50 profesores en Maule, 50 profesores donde hubo 3 de Iquique que fueron con sus propios medios en un curso que duró 2 días, que sigue de manera virtual y que termina calificándose en enero. Es una tarea nueva que estamos haciendo, seguramente vamos a cometer algunos errores, pero en esto quisimos partir como estamos. Si uno busca la perfección, a lo mejor va a llegar a lo que ha ocurrido a veces en el Ministerio de Educación, donde desde el año 2017 se debió haber implementado el nuevo ramo de educación cívica.